Bienvenidos, bienvenidas otro día más al Club de las Mentes Vivas. Ya vamos por el cuarto capítulo de esta temporada y hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy especial y que hoy en día también está en boca de todos y todas, ¿no? O sea, es un tema muy complicado, que nos llegan imágenes muy perturbadoras, muy preocupantes de Estados Unidos. Vemos como el fentanilo está causando unos estragos en una sociedad sobremedicalizada con unas consecuencias desastrosas ahora mismo. Y por qué no, también es tarea de un podcast como este visibilizar con personas que han aportado tanto, como ahora veremos, que están aportando tanto por visibilizar esta cuestión, como es esta problemática y todo lo que conlleva. Vamos a poner un poco en contexto para los que y las que no tengáis muy claro de qué va esta movida. Pero bueno, solo para daros algunos datos así de primeras, en Estados Unidos se registraron más de 100.000 muertes por sobredosis en 2021, un 70% de aumento en relación al año anterior. Casi 500.000 personas han muerto en un periodo de 10 años a causa de sobredosis relacionada con algún opioide. Ahora veremos, ya sea de forma ilegal o recetada por algún médico. Vemos constantemente imágenes y vídeos de lugares como Sky Road o Kensington Avenue en Filadelfia, donde hay personas en posiciones extrañas, totalmente idas, no sabemos por qué están ahí, qué les ocurre y cómo han llegado a esa situación. En ocasiones gente muy joven, ¿no? Y no el prototipo clásico de persona, desgraciadamente, ¿no? Que podríamos pensar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues lo que hay es una droga muy peligrosa, una industria farmacéutica culpable directa de esta crisis y unas consecuencias de todo esto, pues absolutamente que se han ido de las manos y de hecho Estados Unidos acaba de reconocer que no tienen manera de controlar esta masacre. España ahora mismo está en el tercer lugar de consumo de fentanilo después de Alemania y evidentemente Estados Unidos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 7 años España ha aumentado casi el 54% del uso de opiáceos. Obviamente hay que salvar las distancias, ahora hablaremos de todo ello, con países como Estados Unidos, donde la industria farmacéutica es un negocio y donde la droga pasea por las calles de manera totalmente libre, algo que en España todavía no es así. Hecho el contexto, vamos a hablar con una persona que es Rafa Tuñón, que él es cantante de profesión, podríamos decir, o de vocación, ahora nos contará, y está haciendo mucho ahora mismo, desde los últimos meses, diríamos semanas, por concienciar y visibilizar por este tema de el fentanilo y todo lo que conlleva detrás. Ahora explicaremos tu historia, pero para empezar, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a pasar un rato a este programa. A ti por invitarme. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Tu historia, digamos, con este tema comienza en 2020. Digamos que sí, tu vida se pone un poco patas arriba. ¿Qué ocurre? Vale, pues por contextualizar un poquito, estábamos en plena pandemia, estábamos todos encerrados en casa. Empezábamos a salir ya un poquito, esto que te dejaban salir un ratito al día y de 6 a 7 a pasear el perro. De 6 a 7 a pasar el perro, al hijo, a que lo que tuvieras, o a ti mismo. Y bueno, estábamos todos un poco asustados, yo el primero, ¿eh? Yo me reconozco una persona tibiamente hipocondriaca y bueno, estábamos todos en ese pues no sé cómo decirlo, ¿no? En ese clima un poco extraño. Y de repente, pues un día, sin más, empieza a dolerme al tragar. O sea, un dolor, digo, qué raro, tengo algo en la garganta, ¿no? Y me veo una llaga en la angina izquierda. Tú a ti mismo, ¿no? Mirándote. Sí, mirándome al espejo. Y bueno, pues en ese momento no le doy importancia, pasa una semana y no se va la llaga, pasa una semana y media no se va, voy al médico, a mi médico de cabecera, y en ese contexto de pandemia pues me dicen que probablemente sea un virus, me hacen una PCR y me dicen eso es un virus. Pasa otra semana, no se me va, y bueno, en ese momento estaba trabajando en un sitio que tenía seguro médico y decido ir directamente al otorrino. Pero la PCR te dio negativa, entiendo. La PCR negativa. Te dijeron, será otro virus. En ese momento ellos tampoco tenían más capacidad, yo creo, ¿no? Y estaban saturados precisamente por el COVID, ¿no? Claro. Entonces voy al otorrino y el otorrino me dice que no es un virus, que bueno, me tome unos corticoides y unos antibióticos y demás y que vuelva.
en poco tiempo. Entonces ya cuando vuelvo y me ha bajado la inflamación, pero el otorrino que tenía era bastante veterano, tenía buen ojo clínico, me dice que no, que él extraería las anginas y las miraría para ver si había otra cosa, ¿no? Y efectivamente me opero rápido y nada, me dicen que, pues eso, que es un cáncer, que una de las anginas, pues la que tenía la llaga, tenía un carcinoma epidermoide. ¿Y se había expandido? No, o sea, menos mal Vale. que dio la cara con esa llaga y bueno, y en principio no se había expandido. Todo esto te lo digo ya con el tiempo pasado, es decir, en ese momento yo no sabía nada Claro. y pasé varios días de terror, o sea, de auténtico terror de decir, vale, te dicen que tienes cáncer, te tienen que hacer un TAC, te tienen que, bueno, pues no sabes si te están apuntando con una flecha desde lejos o con un bazooka, ¿no? No sabes si está sentenciado. Claro. Entonces son días bastante turbios en mi vida, ¿no? Bastante oscuros. Y una vez que te dicen, es cáncer, ahora tenemos que seguir estos pasos, este Sí. tratamiento, ¿qué ocurre en esas primeras semanas? Bueno, pues comienza el tratamiento rápido porque bueno, ellos deciden, me avisan, me dicen vamos a ser muy agresivos con el tratamiento, eres relativamente joven y vamos a darle caña, ¿no? Total honestidad por su parte, de hecho ya me dicen que me tienen que poner un PEG, que es un dispositivo que va directamente conectado al estómago para que yo me pueda alimentar mediante él. En ese momento no lo dices, ¿por qué? Te niegas, ¿no? Te revuelves un poco y dices, pero como algo tan aparatoso me van a tener que, ¿no? Pero tú en ese momento podías comer y tragar sí, y hablar. Sí, en ese momento sí, pero claro, ellos saben hasta dónde van a llegar, Vale. hasta dónde te va a someter el tratamiento Claro. y cuánto daño te va a infringir, ¿no? Y entonces ya te lo ponen y te ves pues un poco como un poco a expensas de lo que te van a hacer, ¿no? Entras en un sitio una zona que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y nada, comienzan el tratamiento y el tratamiento son 6 semanas nada más, que dices, buah, 6 semanas no es nada, ¿no? Se pasará Claro, rápido y ya se está. pasa y a casa. rápido y fuera. Y es un tratamiento que los viernes me dan una quimio con cisplatino, que es una sustancia que se la dan a mucha gente con diferentes tipos de cáncer, y una radio intensiva, mejor dicho, en todo el cuello para quemar todos los ganglios y para quemar las zonas que están cerca de aquel tumor que me habían extraído, de aquella angina, ¿no? Vale. Entonces, nada, al principio del tratamiento, la verdad es que todo eran risas, ¿no? Entre comillas. Esto no va a ser nada, fíjate, me tumbo aquí, me dan con esta maquinita un poquito de tal, yo no me entero. ¿Y no te tomabas nada para el dolor por aquel Nada, entonces? en el momento nada. O sea, Vale. los primeros días, nada, yo ya sí empiezo luego a notar que tengo la garganta irritada y que voy necesitando ya tomarme pues lo típico, un paracetamol, un ibuprofeno, Norlotil, Enantium, etcétera, ¿no? Cosas como muy light. De hecho, se me pauta, oye, si tienes dolor, cada 4 horas te puedes ir tomando uno de estos y puedes ir alternando lo típico, ¿no? Y en ese momento, pues nada, pasan los días, me ponen la quimio. La quimio, en mi caso, es una quimio muy coayudante, como decía el oncólogo, para, bueno, pues para asegurar un poco que si hay alguna célula que se haya por ahí escapado, pues cazarla, ¿no? Darle caza. Y nada, pasan la primera semana y ya empiezo a tener llagas en la boca, ya empiezo a notar que el pH de toda la zona empieza a cambiar. Y pasa la siguiente semana y ya es insoportable. O sea, ya la boca se me llena de llagas, del tamaño de... O sea, un poco desagradable, ¿no? Pero del tamaño de una moneda, a lo mejor. Ostras. Y empiezo a tener lo que se llama una mucositis, ¿no? Y eran 2 semanas, entonces, claro, yo iba... Quedaban 4. Quedaban todavía 4. Y en ese momento, en ese punto, yo ya empiezo a tomar tramadol y opiáceos, un poquito, bueno, ese opiáceo en concreto, tramadol, ¿no? Sí que noto que me va bien con el tramadol, que es más potente que, evidentemente, que un ibuprofeno y que un paracetamol, pero de repente pues se me queda cortísimo enseguida. Ahí tú todavía podías hablar, comer y Yo todo. podía hablar, comer no. Comer Vale, a partir de la por las llagas, claro, semana ¿no? y pico ya es que no podía tragar. Claro. O sea, el problema no eran las llagas de la boca, que bueno, ahí estaban, el problema era que, claro, por donde tiene que pasar la comida, aquello decía que no, y se inflamaba y no... Entonces, claro, en ese momento me di cuenta que el tubo estaba para algo y que me podía salvar la vida, ¿no? En ese caso.